Señor, eres tú. No estamos solos, no estamos desamparados, Señor. Tú eres nuestro Padre. Déjanos vivir en esa maravillosa relación de padre a hijo, Señor, y no vivir en miedo, ni asustados, ni medrosos, sino con confianza, con confianza, con confianza. Señor, te amamos, te amamos. Gracias por estar aquí. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Padre, derrama hoy de tu Espíritu en este lugar. Derrama hoy de tu presencia en este lugar, Señor. Oh, Señor, qué bendición que tú estés aquí, mi Padre. Y quiero encomendarte a ti este tiempo de reunión, Señor. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Bienvenidos, por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Saludamos también a las personas que están desde casa. Dios les bendiga, un abrazo gigante para ustedes. Gracias por reunirse también desde sus casas y esperamos que hoy todos podamos ser edificados por la palabra de Dios. Muy bien, quiero contarles acerca de nuestras reuniones para los que vienen por primera vez. Estamos los miércoles desde Facebook Live, todos los miércoles a las 7 de la noche estamos haciendo una reflexión de la palabra de Dios para que todos meditemos en ella. Estamos también todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Qué bueno los que están pudiendo asistir presencialmente y los que están desde casa, qué bendición. Y estamos teniendo algunos grupos de estudio durante la semana. Estamos haciendo un estudio del Evangelio de Juan para las personas que quieran unirse. Estamos haciéndolo los jueves cada 15 días. También eso lo hacemos por medio de Google Meet, gracias, por medio de Google Meet. Y la siguiente semana, con otro grupo de personas, estamos haciendo otro estudio, que es acerca de lecciones de conocimiento. Entonces, si usted quiere unirse a cualquiera de estos grupos, qué bueno que pueda estar en ellos, me avisa, yo le mando el link, no tiene que venir hasta acá, no se preocupe, lo puede hacer desde casa, y la idea es que participemos, que aprendamos. ¿Listo? Entonces, de esos son los espacios que tenemos en el momento. Esperamos más adelante abrir otros más, pero la idea es que todos participemos de ellos, ¿verdad? Les recuerdo una vez más la importancia del protocolo. Hemos acomodado las sillas de esta manera, hicimos una consulta con la alcaldía de si podíamos acomodarnos un poco mejor y nos lo aprobaron. Entonces, por eso están las sillas acomodadas de esta manera. Ya el aforo no son las 12 personas, son 20. Entonces, pues la idea es que, bueno, que podamos disfrutar de eso. Y recuerden el uso del tapabocas, a la entrada el uso del gel antibacterial, el saludo con el puñito o el codo, y claro está, seguirnos cuidando. ¿Listo? Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia, por favor. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Y quiero que juntos leamos el versículo 26. Hechos 9, 26. Para los que no trajeron Biblia, lo vamos a tener acá en el televisor. Hechos capítulo 9, versículo 26. Muy bien, dice la palabra del Señor. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué dice ahí? Que todos le tenían miedo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no creían? Dígame usted. No creían que él de verdad se había convertido en creyente. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Señor, damos gracias por esta palabra que hoy nos vas a hablar, por esta enseñanza, Señor. Háblanos en este día, háblanos, Señor, enséñanos y afirma nuestra vida como verdaderos creyentes en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, cuán importante es que demos evidencias de que hemos conocido a Jesús. Cuán importante es este tema. Que nosotros demos evidencias de que en verdad hemos conocido a Jesús. ¿Qué le estaba pasando a Saulo en este versículo? Resulta y pasa que la iglesia
no creía que Saulo era un miembro de la iglesia. Recordemos que el domingo pasado hablábamos en los versículos anteriores de ese capítulo, cómo Saulo, Dios lo había llamado a sus caminos. Recordemos cómo Saulo era un defensor muy fuerte en el judaísmo. Y en ese camino, yendo a Damasco a capturar y a matar cristianos, seguidores de Jesús, es donde el Señor se manifiesta a su vida y lo llama a sus caminos. Por supuesto, Saulo tenía un pasado que lo perseguía. Saulo tenía una vida que la gente conocía y sabían que si él se acercaba a la iglesia no era para ser parte de la iglesia porque él era un perseguidor de discípulos de Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo Pablo pudo resolver este rechazo o este temor aparente que las personas tenían hacia él? Pues sucede y pasa que de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque usted y yo, así como Saulo, tenemos que demostrar que hemos tenido un encuentro con Jesús. Eso no es tan sencillo como decir, no, yo soy cristiano. Ok, pero la Biblia dice que debemos demostrar que somos cristianos. Mírele, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Si quiere yo se lo leo, se lo puede apuntar. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Cuál es el verbo con el que inicia ese versículo? El verbo demostrar. Y la palabra nos está diciendo hoy, demuestren, ese es el mandamiento de este versículo, demuestren. ¿Y qué es lo que debemos demostrar según ese versículo? Dice que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos vuelto a Dios. La fe cristiana no es solamente que tú crees en Jesús como Señor y Salvador y ahí todo termina. No, hay una responsabilidad que nosotros tenemos y según este versículo es, ¿cuál? Demostrar. Debemos demostrar. La pregunta es, ¿a quién debemos demostrar? ¿Qué dirían ustedes? Escucho sus opiniones. ¿A quién? ¿A Cristo? Bueno, ok. ¿A quién más? Al mundo. Yo creo en lo personal, amada iglesia y amados amigos que están desde casa, que lo que nos dice la Escritura es que debemos demostrarlo a los demás. Déjeme y le explico por qué. Dios conoce todo, ¿usted qué dice? Entonces a Él no le debemos demostrar, porque Dios nos conoce. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero sí tenemos una responsabilidad con las personas que nos rodean. Es decir, si yo, Juan Carlos Bermúdez, voy y le digo a mi familia que soy cristiano, entonces me estoy obligando a algo. ¿Y es a qué? A demostrar que soy cristiano. Porque la Biblia me lo ordena. ¿Cómo demuestro que me he arrepentido de mis pecados y que me he vuelto a Dios? Según ese versículo dice, con mi forma de vivir. Mi forma de vida habla de eso. Lo que yo vivo demuestra si realmente yo soy un discípulo de Jesús. Mi forma de vida. Lamentablemente, debo decirles que para algunos cristianos, el tiempo de ser cristianos es el momento en que están aquí sentados. Para otros, salimos de la iglesia y se nos olvida que somos cristianos. Pero no debe ser así, debe ser en todas partes. Estés con alguien o estés a solas, en donde quiera que tú y yo estemos, debemos demostrar que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Es que el arrepentimiento, recordemos que es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Ya mis pies, mi corazón, mi mente no se dirigen hacia el pecado, sino por el contrario me alejo de él y me vuelvo a Dios, que es lo que dice este versículo. Mire, por ejemplo, cómo lo muestra el Señor en Mateo 7:15. Vamos a ver otro ejemplo más. De la responsabilidad que tenemos de demostrar que hemos conocido a Jesús. Mateo 7, versículo 15 al 20. Si quieren, los que están allá atrás se pueden hacer acá, no hay problema. Bienvenidos. Ok, entonces dice Mateo 7, 15 al 20.
ten cuidado ¿de quiénes? De los falsos profetas que vienen disfrazados. ¿Cómo vienen disfrazados? De ovejas inofensivas. ¿Pero qué es lo que son en realidad? Lobos feroces. Hacen parte del cuento de Caperucita Roja. Son lobos feroces. Y dicen, puedes identificarlos. ¿Cómo los podemos identificar? ¿Por qué dice ahí? Por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir buenos frutos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Este versículo es muy claro, es demasiado diciente. Y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién debemos tener cuidado según ese verso? ¿De los falsos qué? O sea que hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. Pero según este versículo debemos entender algo. ¿Usted entiende a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? ¿Alguien la conoce? ¿Hablar en nombre de quién? Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Y Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cuál es la característica de esos profetas? Que se disfrazan ¿de qué? De ovejas. Dígame, ¿en qué contexto usted habla de ovejas en la iglesia? En la misma iglesia. Es decir, nosotros hablamos de ovejas porque sabemos que Jesús llama a las personas sus ovejas. Es decir, que esos falsos profetas están ¿en dónde? En la misma iglesia. En la iglesia pueden haber falsos profetas, pero la Biblia nos dice cómo los podemos identificar. Yo quiero hacer un paréntesis. Aquí no nos dice cómo no los podemos identificar, pero yo quiero decir una cosa. Este versículo nos dice que los podemos identificar por una razón. ¿Cuál es? ¿Lo recuerda? Que lo acabamos de leer. ¿Cómo? Correcto, ahí dice por la forma en la que viven. Es decir, esto lo hablaba yo ayer con un amigo y le decía, mire, si a mí alguien me conoce y sabe que soy una persona que predico en una iglesia, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí me paro a decir, hermanos, ojo con el alcohol, no se embriaguen porque eso es malo, pero usted en la noche del viernes me ve tomando en la esquina? ¿Usted me creería lo que yo le estoy diciendo acá? Usted se va a burlar de mí, va a decir, ay, pastor, pero perdóneme, pero no, hay algo que no me encaja en esto. Entonces, dice la Biblia que debemos tener cuidado con esos falsos profetas y que los podemos identificar por la forma en la que se comportan. Miren, yo puedo predicar muy bonito, pero si mi vida no tiene relación con lo que predico, no estoy bien. No estoy bien. Debemos tener cuidado con eso. Hay gente que es erudita en la Biblia, créanme, pero su vida es un desastre. Es un desastre total. Viven en total contravía de lo que predican. Yo no sé si usted conoce, y perdóneme, hay un hombre que él falleció hace unos meses, un hombre muy conocido en el ámbito cristiano que se llamaba Ravi Zacarías. Ravi Zacarías era conocido por ser un defensor de la fe, un hombre y lo invitaban a las universidades y se amontonaban las personas para escuchar cómo él daba defensa de la fe. Los ateos, los budistas, los hinduistas, personas de muchas religiones, iban a hacerles preguntas, algunas para acorcharlo, pero era una persona que con una destreza y una luz impresionante podía hablar acerca de Jesucristo. Lamentablemente, se descubrió que después de su muerte, porque él murió de cáncer este año, su familia mira su celular y encuentra, para tristeza de su familia, que era un hombre que le gustaba la pornografía. Y era un hombre que tenía relaciones sexuales, aparte de su esposa, con jóvenes.
Qué triste para el pueblo cristiano, qué triste para el pueblo cristiano que nosotros nos encontremos con este tipo de historias. Es muy triste, porque eso hiere y mella la confianza que nosotros tenemos en las personas que dicen estar hablando en nombre de Dios. Por eso debemos tener cuidado con los falsos profetas. Según Jesús, aquí dice que un buen árbol, ¿qué frutos produce? Buenos frutos. Buenos frutos. Y al contrario, un mal árbol, ¿qué clase de frutos produce? Malos frutos, ¿verdad? Entonces, habiendo hablado de esta introducción, vamos a seguir hablando de cómo Saulo pudo demostrar que efectivamente se había encontrado con Jesús en camino a Damasco. Cómo él pudo ser introducido a la iglesia, cómo pudo relacionarse inclusive con los otros apóstoles y pudo ser recibido. Pero eso no fue inmediato, eso tuvo un proceso. Si nosotros queremos entender de qué se trata la convivencia con la iglesia local, este mensaje le va a ayudar mucho. ¿Saben una cosa? Porque hoy en día necesitamos recuperar el concepto de lo que es la iglesia local. Necesitamos entender que Dios ha diseñado una iglesia a la cual cada creyente debe pertenecer, debe amar, debe perdonar, debe servir y debe comprometerse. Un creyente sin iglesia no es lo correcto y vamos a hablar, ese mensaje nos va a ayudar con eso. Entonces, en el capítulo 9, que es lo que hemos venido hablando ahí en Hechos, vamos a quedarnos de aquí en adelante en ese capítulo 9. Yo quiero que usted lea conmigo versículos 19 y 20 de ese capítulo 9. 19 y 20. Dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Note un detalle. Vamos a empezar a hablar de cuáles fueron esas evidencias que respaldaron a Saulo y así pudo demostrar que había tenido un encuentro con Jesús. Lo primero es que Saulo daba testimonio continuamente acerca de Jesús. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Y esta es una de las primeras evidencias de ese cambio. Y esa evidencia es que él se entregó a dar testimonio acerca de Jesús. Miren, de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. Saulo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, la primera evidencia que nos muestra y con la cual él quiso demostrar que había tenido un encuentro con Jesús es que hablaba constantemente de su Salvador. Constantemente. Y esto nos tiene que dar a nosotros un referente de lo que debe haber en nuestros labios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Saulo se entregó a hablar de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Verdaderamente el Hijo de Dios. Contrario a lo que pasaba unos versos atrás, Saulo estaba persiguiendo cristianos. Saulo estaba persiguiendo seguidores de Jesús. Pero ahora Saulo se convirtió en un hombre que constantemente hablaba de su Salvador. Mis hermanos, ¿ha pasado esto en nuestra vida? ¿Es el nombre de Jesús lo que toma la gran mayoría de nuestras conversaciones, de lo que hablamos? ¿Es la forma en la que Jesús vive y habla lo que moldea nuestras palabras? Porque una de las formas en la que Saulo pudo evidenciarle a la iglesia que él verdaderamente había tenido un encuentro con Jesús es que hablaba todo el tiempo de su Salvador. Todo el tiempo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué porcentaje de amor, de entrega y de fuerzas de su día usted le entrega a Jesús? Porque ese es un rasgo muy importante de haber tenido un encuentro con Él. Si nosotros solamente hablamos de Jesús unas pocas horas, eso va a demostrar en qué lugar está Jesús en nuestro corazón. Y Saulo, su primer rasgo que nos muestra que él había tenido un encuentro con el Señor, es que daba testimonio de Él.
Hace poquito veía un video que me gustó mucho, que nos hablaba de acerca del evangelismo. Y quiero compartirle algo que me gustó de lo que vi de ese video. Y es que a veces nosotros tenemos un testimonio personal. Sé que todos tenemos un testimonio. Sé que todos aquí tenemos algo que Jesús ha hecho por nosotros. Todos podemos hablarle a alguien, mira, esto es lo que Jesús ha hecho por mí. Sin embargo, eso no significa dar testimonio de Jesús 100%. Déjeme y le explico. Nuestro testimonio puede ser la antesala, el abrebocas, el lobby para llevar a las personas al testimonio de Jesús. Porque nosotros hablamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por ejemplo, el día de ayer se me cayó el celular y se le rompió la pantalla. Esto es en serio. Y yo, no, qué tristeza, me dio rabia, me sentí torpe, me dije, no, pero ¿quién me manda a mí a estar de carreras, no ver por dónde voy? Y se me cayó. Entonces ayer vinieron a arreglarlo. Y vino un muchacho, y el muchacho súper querido, conversador, y le conté mi testimonio. De una manera impresionante Dios dispuso las cosas para que una persona con la que nunca me había visto, habláramos como si nos conociéramos de toda la vida. Yo le conté mi testimonio. Y él empezó a hacerme preguntas y preguntas. Sin embargo, hay un punto donde en ese testimonio hay que llevar a las personas ¿a qué? No solamente a conocer nuestra historia, sino a llevarlos a que conozcan al protagonista de esa historia. ¿Sí? Cuando usted y yo evangelizamos, listo, contemos lo que ha hecho con nuestra vida. Pero hay un punto en el que debemos llevarlos a Cristo. Debemos presentarles el Salvador. No los vamos a forzar, no, pilas. No los vamos a coger a bibliazo limpio. Simplemente vamos a hablarles de Cristo y dejemos que el Señor haga su obra. Dejemos que el Señor haga su obra, paso a paso. Y entonces, Pablo en ese primer ejemplo de cómo dar testimonio de que hemos conocido a Jesús, nos muestra que Jesús era lo que llenaba su vida. Jesús era lo que llenaba sus palabras. Y por eso él predicaba constantemente acerca de Jesús. Y lo hacía en las sinagogas, dice ese versículo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 21. Dice, todos los que lo oían quedaban, ¿cómo quedaban? ¿De qué? ¿Qué preguntaban? ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Lo segundo que yo veo en cómo Saulo demostró que se había tenido un encuentro con Jesús es que las personas se asombraban del cambio que había en él. Las personas se asombraban, decían, oiga, pero este no era el que venía a matarnos y ahora nos está predicando de Jesús. Pues sí. Es que esos son los cambios que Jesús hace. Jesús toma una persona que está totalmente destruida, apartada de Dios, la puede tomar y cambiar el sentido de su vida, completamente. Pero yo veo en este punto que las personas podían reconocer, oiga, este hombre es diferente, este hombre ha cambiado, no es el mismo. Ya no es el mismo de antes le teníamos que tener temor, debíamos huir de él, pero por el contrario ahora es uno de nosotros, ya no es el mismo de antes. Las personas que oían a Saulo se asombraban de ver la obra que Dios había hecho en su vida, se asombraban. Lo había cambiado de ser un perseguidor de la iglesia a un hombre que daba testimonio públicamente de Jesús. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia. Mis hermanos, nuestra vida cambia. No vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Nuestra vida cambia. Porque Jesús tiene poder para cambiar vidas. Jesús tiene poder para hacernos nuevas personas. ¿Y saben quiénes deben ver eso? Las personas que nos conocen. Las personas que te conocen a ti, las que me conocen a mí, deben ver, porque es parte de nuestra responsabilidad,
que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Lo deben ver. Por ejemplo, tu familia, las personas más cercanas a ti, los que viven contigo. Si tú eres creyente, deben darse cuenta y tú les debes evidenciar que verdaderamente eres un discípulo de Jesús. Son a ellos. ¿Y por qué no? A las personas que están en nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los que están en colegio, en universidad. Ellos deben ver que es una realidad. Las personas deben verlo. Las personas que nos conocen deben ver que realmente Jesús está viviendo en nuestra vida. Lo deben ver. ¿Y saben dónde más? En la iglesia. En la iglesia local, donde usted y yo nos congregamos, debemos mostrar que ha habido un cambio en nuestra vida. Mira, yo pienso que a la iglesia puede venir cualquier persona, pero si esa persona ha tenido un encuentro con Jesús, Dios va a cambiar su vida. La Biblia dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Toda persona es bienvenida, toda, pero debe venir con la expectativa de que Jesús cambie su vida. Y eso va a ocurrir si nos disponemos en las manos del Señor. Pero Saulo demostraba con su manera de actuar y las personas podían decir verdaderamente, ¿este no era el asesino de cristianos? ¿Cómo es que ahora ya no nos persigue? ¿Cómo es que ahora predica valientemente de Jesús? ¿Por qué? Porque ellos, mire, lo veían. Ellos lo veían. Número 3, lea el versículo 22. Dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. El tercer punto que veo en la evidencia de Saulo es que Saulo estaba creciendo espiritualmente. Saulo estaba creciendo espiritualmente. ¿Cómo lo puedo ver? Porque dice que su predicación se hacía cada vez más poderosa. Cuando Dios nos ha entregado un don, un llamado, un ministerio, Él espera que nosotros podamos crecer y madurar en ese rol, en ese servicio, en ese talento que Él nos ha dado. Pero yo veo que Saulo crecía en eso. ¿Por qué? Porque él estaba creciendo espiritualmente. Si nosotros queremos que esos talentos, que esos dones y que ese servicio que Dios nos ha llamado a hacer se fortalezca, eso está directamente relacionado con nuestra vida espiritual. Sí o sí. Si usted quiere ser mejor en lo que está haciendo para Dios, entonces debe tener una excelente relación con Dios. Mire, Saulo estaba creciendo por 2 razones. Lo primero, Saulo tenía una relación profunda con Jesús. Saulo tenía una relación profunda con Jesús. Dice Juan 15, del 4 al 5, Juan 15, del 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es lo que estaba viviendo Saulo. Saulo estaba aprendiendo a permanecer con Jesús, en Jesús. Y por eso su crecimiento espiritual era notorio. ¿Y cómo se notaba? En su predicación. En su predicación. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, debemos permanecer en Jesús. Debemos permanecer en oración. Yo les he dicho qué importante es que nosotros agendemos citas de oración con Dios.
que usted pueda decir diariamente en mi día, voy a apartarme a orar 1, 2, 3 veces y no me voy a agendar con nadie más. Esa es una parte de mi agenda y la voy a respetar al máximo hasta donde me sea posible. Yo sé que voy a orar de tal a tal hora, voy a orar desde tantos minutos y nadie más va a tener prelación sobre esos minutos. Son exclusivamente para encontrarme con mi Señor, solo con Él. Debemos agendar citas de oración. Debemos cultivar, promover esos tiempos de oración. Una de las cosas que a mí en lo personal me ayuda mucho, quiero compartírselo, de pronto le sirva, puede que no, pero en el caso mío me sirve mucho, es yo pongo alabanzas, pongo las canciones que me gustan, que me conectan con Dios y empiezo a caminar mientras oro, para que no me coja el sueño, porque a mí me pasa en lo particular que si me quedo sentado me coge el sueño, entonces yo tengo que orar de pie, pongo las canciones y empiezo a caminar, voy cantándolas, le dedico unos minutos para adorar al Señor, ahí a solas, y después ya empiezo a hablar con Él. Empiezo a decirle lo importante que es para mí, empiezo a decir que Él es majestuoso, y empiezo también a decirle lo que hay en mi corazón, mis necesidades, pecados que he cometido, decirle, Señor, perdóname, la embarré en esto, en fin. Y poco a poco va uno construyendo esa relación. Es algo que le quiero compartir, puede que a usted le funcione de otra manera, pero es algo que me ha funcionado y puede que a usted le sirva. Entonces, Saulo crecía espiritualmente. ¿Por qué? Porque él estaba profundizando en su relación con Dios. Y esta es la forma en la que la gente veía que Saulo era parte de ellos. Porque en la congregación Dios está fortaleciendo a sus hijos. Dios los está levantando, Dios los está llevando a una madurez mayor cada día, a un nuevo nivel de santidad, de compromiso, de amor, de gozo. Por eso Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, todo lo que habla allí en Gálatas. Y eso tiene que ser un fruto que va aumentando, se va fortaleciendo, es más evidente. El amor se percibe, la paz, la benignidad, eso es una realidad. Y todo eso procede ¿de qué? De permanecer en Jesús. Si permanecemos en Él, ese fruto será evidente en nuestra vida. Pero también veo algo, y es que si Saulo estaba creciendo en esa vida espiritual, es porque, ¿sabe qué? Estaba dedicando tiempo a estudiar su Biblia. Estaba dedicando tiempo a estudiar su Biblia. Saulo era un estudioso. La Biblia nos dice que él fue preparado a los pies de Gamaliel, un maestro muy relevante de su tiempo. Pero Saulo era un hombre que leía la Biblia. Ahora debemos tener en cuenta que para esa época no habían sido escritas las cartas paulinas, ni el Apocalipsis, estaba solamente el Antiguo Testamento. Pero lo que Dios había revelado hasta ese momento, Pablo era un hombre que conocía la Biblia. Por eso, usted lo puede ver ahí en todo ese capítulo 9, cómo Saulo podía refutar a los judíos y a los judíos, que también los griegos, que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿cómo podemos crecer espiritualmente para dar evidencia de que hemos tenido un encuentro con Jesús? Número 1, reforzando nuestra comunión con Él, permaneciendo en Él. Pero número 2, debemos permanecer en la palabra. Porque esta palabra, dice Primera de Pedro, que es leche espiritual, no adulterada, para que podamos crecer para salvación. Debemos beber de la palabra todos los días. Debemos alimentarnos de ella, porque esa palabra nos alimenta preciosamente. Entonces Saulo se dedicó a estudiar la palabra. En el libro de Gálatas, no lo vamos a leer, nos habla de que cuando él tuvo el encuentro con Jesús, dice que él se fue a Arabia un tiempo y que después volvió a Damasco y que permaneció 3 años allí. Entonces nos habla de que antes de que él se dedicara de lleno al ministerio, él tuvo un tiempo de preparación. Él tuvo un tiempo de 3 años para dedicarse a la lectura, al estudio, a la oración. Y es ahí donde el Señor empezó a revelarle su plan para la iglesia. Todas las cartas paulinas, todo eso surge de que de una relación personal e íntima con el Señor. Entonces, son 2 cosas que nos van a ayudar mucho. Si nosotros queremos dar una evidencia a nuestra familia, a nuestros vecinos
Y a la iglesia que hemos tenido un encuentro con Él, necesitamos tener comunión con Dios. Y número 2, profundizar en la palabra. Ahora vayamos a los versículos 23 y 24. Dice, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban a la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y aquí viene algo interesante, y es algo que a todos nos va a costar y nos cuesta. ¿Saben qué es? Que los que eran sus amigos ya no lo veían como su amigo. Y esto a veces nos va a costar. Quienes eran los amigos de Saulo en el judaísmo, ahora lo consideraban un traidor, su enemigo y un objetivo para matarlo. Ya no eran sus amigos. Antes él era la persona más relevante, le daban cartas para que fuera con permiso de las máximas autoridades a matar cristianos. Ahora no. Ahora ya no era considerado su amigo. Y sabes, sin duda alguna, cuando tú eres un verdadero discípulo del Señor, te puede llegar a costar amistades y vínculos. Eso va a pasar. Porque cuando hay amistades, eso conlleva a afinidades. Si tú tienes amigos, estamos hablando de afinidades. Si tú tienes amigos que les gusta vivir de una manera que pues no está de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, entonces si tú te la pasas con ellos y tienes amistad con ellos, eso habla de que también tus afinidades están identificadas con las afinidades de ellos. Si nosotros queremos hablar verdaderamente que hemos tenido un encuentro con Jesús, tiene que cambiar nuestras afinidades. Entonces, para nosotros debe ser más importante lo que piense Jesús que lo que piensen los demás. Y aquí vemos que Saulo perdió la amistad de esos judíos radicales. La perdió, tanto que lo buscaban para matarlo. Antes era uno de ellos, ahora ya no era uno de ellos. Y él perdió esos vínculos. Mi hermano, si usted está siguiendo a Jesús realmente, le va a costar relaciones significativas. Y debe prepararse para eso. Le va a costar. Porque si sus amigos no van en el sentido en que Jesús le ha dicho que vaya, entonces tiene que cambiar algo. Ahora, yo no quiero decir que usted tenga que desechar a esos amigos, que nunca les hable, que ya nunca se dirija a ellos, no. Usted tiene que verlos a ellos ahora es como un objetivo de evangelismo, que es diferente. Pero en el momento en el que sus encuentros comprometan la santidad y lo que Dios piensa, usted debe tomar una postura radical. Usted debe tomar una postura que agrade a Dios y no a los hombres. Si nosotros queremos dar testimonio de que en verdad hemos conocido a Jesús, entonces eso nos va a llevar a que nos va a importar más la opinión de Jesús que de nuestros amigos, inclusive hasta de nuestros mejores amigos, inclusive hasta personas de nuestra familia. Y a Saulo le costó eso. ¿No lo vemos en esos versículos bajando por un canasto para que no lo mataran? A Saulo le costó ser un verdadero discípulo de Jesús. A veces nos van a costar relaciones significativas, el ser discípulos de Jesús. No pierda eso del presupuesto del cristianismo, no lo pierda, téngalo ahí como un rubro necesario en sus cuentas, porque van a haber personas que ya no van a querer estar con usted, van a haber personas que ya no lo van a ver como su amigo, y no es para que los odiemos, no, es para que los amemos más, es para que oremos por ellos, porque algún día nosotros estábamos como están ellos hoy. Simplemente que hoy Dios tuvo misericordia, nos perdonó y nos lavó. Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso no quiere decir que nos sintamos más que ellos. No, simplemente fuimos recibidos a misericordia. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Y cada vez que los veamos, mostrémosles amor, cariño, respeto,
Entendamos que a veces detrás de esas personas también hay muchas preguntas sin resolver, y qué bueno que pudiéramos hacer como lo veíamos hace unos domingos atrás, lo que hizo, por ejemplo, Felipe con el eunuco, dedicarle un tiempo, mira, quiero explicarte qué es lo que Dios hizo en mi vida, todo esto. Entonces, debemos tener cuidado, pero recuerda, siempre las amistades llevan afinidades involucradas. Evalúa eso, evalúa eso. Claro, Jesús se la pasaba a veces con personas de pésima reputación, pero Jesús no se quedaba cuando ellos pecaban. Jesús no se quedaba con ellos mientras ellos cometían ese pecado. Jesús dedicaba un tiempo para darles amor, para evangelizarlos, para hablarles de la verdad, pero Él no se quedaba para aplaudir su pecado. Debemos tener prioridades diferentes y debemos entender que nuestra condición espiritual es distinta. En Cristo somos luz y el que no está en Cristo está en tinieblas. Debemos entender esa diferencia y debemos orar para que esa luz llegue a sus vidas, como lo cantábamos en esta canción de hoy, que la luz de Jesús brille entre nosotros, ¿cierto? Entonces, ese punto, veamos otro más, ya estamos cerca de terminar, versículo 26, dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con ¿quiénes? Con los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Y por qué son creyentes? ¿Por qué qué? Correcto, porque tienen una creencia común, son creyentes en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Mire una cosa importante, este versículo 26. Cuando Dios está haciendo un proceso en nuestra vida, cuando nosotros entendemos la necesidad de demostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús, va a suceder algo, y es que va a haber un deseo de reunirnos con otros creyentes. Va a haber un deseo de reunirnos con otros creyentes. Yo no creo en esa figura del creyente que nunca se congrega. Perdóneme, pero yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo esa figura del creyente por allá, cactus, allá en el desierto, que crece solito, allá. Sí, yo amo a Dios y bueno, ¿y tu vida de iglesia qué? ¿Cuándo te congregas? ¿Cuándo adoras en comunidad al Señor? ¿Cuándo puedes tú poner al servicio del Señor tus dones, tus talentos? ¿Cuándo podemos ver ese crecimiento que está haciendo Dios en tu vida, ese crecimiento espiritual? ¿Cómo? Yo no creo en ese tipo de cristianismo y yo creo que la Biblia no nos habla de ese tipo de cristianismo. La Biblia nos habla de miembros de un cuerpo, que unidos producen lo que Dios desea que se produzca. Eso es lo que yo veo. Yo veo que la Biblia nos habla de un edificio, y un edificio está hecho de varios ladrillos. Yo veo eso, yo veo que la Biblia nos habla que la iglesia es un jardín, y un jardín tiene varias flores. No nos habla de personas solas en un proceso, nos habla de personas, claro sí, unas, pero reunidas en un conjunto en la vida de iglesia. Saulo buscaba reunirse con la iglesia. Él quería adorar a Dios junto a su nueva familia espiritual. Y eso es un símbolo de sano crecimiento. Mira lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Vamos a desmenuzar este versículo que es muy precioso. ¿A qué debemos motivarnos según ese versículo? Dice, ¿a realizar actos de qué? Debemos motivarnos a realizar actos de amor. ¿Qué más? Aparte de actos de amor, hay otra cosa ahí que dice ese versículo. Buenas acciones, debemos motivarnos. ¿Quién se encarga de motivarnos? Según ese versículo. ¿Y esos unos a otros están en dónde? Correcto.
Entonces, cuando tú y yo nos congregamos, ¿qué espera Dios que suceda? Número 1, que seamos motivados a realizar actos de amor. Es decir, si las casadas se pelean con su esposo y vienen a pedir consejería a la iglesia, o alguien de la iglesia que es sabio y prudente, sabe de su caso y le quiere orientar, ¿qué le debe decir esa persona? Perdona, trata de corregir, busca, realizar actos de amor. Una persona en el mundo, ¿qué le va a decir? Vaya, póngale los cachos, no se aboba, no se deje, cásquele, páguele con la misma moneda. En serio, usted debe tener cuidado de quién se deja aconsejar. Eso hágale la misma, llegue tarde, váyase con sus amigas, despeínese, despelúquese allá toda la noche. Pero cuando nos congregamos, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar hermanos piadosos que nos van a motivar ¿a qué? Al amor. Nos van a motivar al amor. Es decir, nos van a motivar a responder como debe responder un cristiano. ¿Ok? Y dice, a hacer buenas acciones. A hacer buenas acciones. Jesús dice, si tu enemigo te pega en una mejilla, ponle la otra. Pero el mundo decía, no, Señor, la Biblia también dice, más bienaventurado es dar que recibir, póngale la mano. Entonces debemos tener cuidado, porque en la iglesia nos reunimos, ¿para qué? También para motivarnos a hacer buenas acciones. Pero si no nos congregamos, ¿cómo vamos a ser motivados? Díganme. ¿Cómo? Si no tenemos una iglesia local, una comunidad, donde estamos siendo motivados unos por otros a vivir como Dios quiere, ¿cómo vamos a vivir nosotros en santidad? ¿Cómo? No más, miren, deje de leer la Biblia una semana y vea cómo su vida espiritual empieza a marchitarse. Deje de congregarse y usted va a notar cómo su concepto de lo que es santo empieza a distorsionarse. Qué importante es congregarnos. ¿Por qué? Porque según el escritor a los Hebreos, cuando nos congregamos sucede algo, y es que nos motivamos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y dice, y no dejemos de congregarnos. Por eso dice la Biblia, que no nos dejemos de congregar, porque es en la congregación donde esa motivación Dios la va a proveer. Es ahí donde Dios la va a proveer. Pero hay una parte importantísima. Y dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Es decir, hay personas, y habían personas en el tiempo de esta carta, que dejaban de congregarse. Hay personas que yo no veo hace meses aquí en la iglesia. Hay personas que me cansé de llamarlos, de escribirles, oiga, ¿usted qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto? Ah, no, tenía esto y lo otro. Me cansé. Porque hay personas que no quieren y aparentan hasta a veces ser cristianos. Me cansé. Pero aquí dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Usted no se contagie de eso, por favor. Usted no se deje leudar de esa falsa levadura farisea. No se deje leudar. Usted permanezca. Congréguese, porque es el plan de Dios para su vida. No venga a la iglesia porque yo se lo digo. Venga a la iglesia porque Dios se lo ordena. Porque Dios se lo ordena. Y miren, finalmente dice el versículo 25, sino animémonos unos a otros. Claro, hermanos. ¿Usted cree que yo no me desanimo? Claro. Pero gracias a Dios tengo una esposa que me anima. Y hay hermanos en la congregación que tienen ese don en particular. Sin que yo les diga nada, vienen y tocan a mi puerta, pastor, ¿cómo está? Y justo estoy ese día flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero la congregación nos provee eso. Eso, el animarnos unos a otros. Mira, si tú estás triste, estás deprimido, no te quedes en la casa. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Una palabra te levantará.
un saludo, ver a los hermanos que estamos luchando cada día por permanecer, te va a motivar a seguir en los caminos de Dios. Pero no desmayes, porque hay momentos en que sí, no queremos continuar, en que las cosas pierden sentido, sí, eso es verdad. Pero para eso Dios nos dio la congregación, para animarnos unos a otros. Y finaliza diciendo, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y esta es la razón más importante del por qué debemos congregarnos. Porque Dios está trabajando en su plan ¿a través de qué? De la iglesia. Si alguien no está plantado en la iglesia, recibiendo el crecimiento, la palabra, el siendo discipulados, el siendo animados unos por otros, entonces esa persona se va a ir apagando. ¿Y sabe qué va a pasar? Un día el Señor regresará y no nos encontrará firmes y dando fruto en sus caminos, sino nos encontrará en mundo aventura. Nos encontrará en el mundo, siendo cristianos, pero en realidad no viviendo como cristianos. Y Él va a venir, la Biblia dice, animémonos sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Miren, uno de los sucesos, aquí vamos a hablar un tris de escatología, de tiempos del fin. Uno de los sucesos que marca el periodo de los tiempos del fin que ya empezaron, ¿sabe qué es? El derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 2. En los postreros días, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Los postreros días, los días del fin. El Espíritu de Dios ya fue derramado desde el día de Pentecostés. Estamos en últimos tiempos, donde Dios está edificando su iglesia, la está santificando, la está preparando para ese día en que se va a encontrar con Él, porque Hebreos dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es que el Señor va a venir por su novia, y la iglesia es su novia. Por eso alguien que se está preparando, no se aleja de la congregación donde Él está preparando esa novia. Ayer estuve en una boda, y qué precioso, o sea, ayer venía a mi mente esa relación de un matrimonio con lo que Cristo hace con la iglesia. Veía a la novia supremamente bonita, arreglada, peinada, perfumada, con un traje hermoso. Y venía a mi mente esa imagen, así es como Cristo va a preparar a su iglesia para casarse con ella. Así. Y adivine dónde la prepara. ¿Dónde es esa preparación? En la iglesia. En la iglesia. Por eso un creyente que ha tenido un encuentro con el Señor se congrega, pertenece a una iglesia local. Yo no creo en procesos de cristianos que nunca van a una iglesia. No lo creo. Mis hermanos, yo creo que, último punto, versículo 27, se me fue el tiempo. Dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. El último punto de cómo Saulo dio testimonio de que era un verdadero discípulo de Jesús, ¿sabe qué es? Es que otras personas hablaban favorablemente de su vida espiritual. ¿Quién está hablando aquí favorablemente de Saulo? En ese versículo 27, ¿cómo se llama? Bernabé. No es el Bernabé que le pegó a Muchilanga. Es Bernabé, uno de los hombres muy importantes en la iglesia primitiva. Pero ojo con esto, Bernabé conocía el testimonio de Saulo. Bernabé conocía el testimonio de Saulo. Entonces Saulo ya no tenía simplemente que demostrar, sino que había otro creyente. Bernabé era una persona, si usted lee la historia de Bernabé, invito a que la busque, fue un hombre muy importante en la iglesia primitiva junto a los apóstoles. Bernabé era un hombre maduro, Bernabé era un hombre de Dios. ¿Y sabe una cosa? Bernabé fue el que cogió de la mano a Saulo y dijo, camine muchacho que le voy a presentar a los apóstoles. Entonces, si nosotros queremos demostrar que hemos tenido un encuentro real, ¿sabe? Van a haber otras personas que van a dar testimonio de que eso es así en la iglesia. Personas maduras, de discernimiento, van a decir, oiga, sí, esa persona tiene luchas, pero en verdad
está luchando genuinamente. Puede que en este momento no sea todo lo que quisiéramos ver de su vida cristiana, pero está luchando genuinamente. Como hay otros que no. Hay otros que andan con nadadito de perro. Usted los ve y en realidad no está pasando nada en sus vidas. Nada. Lo que hablábamos del fruto. Por sus frutos los conocerán. De un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni de un árbol malo pueden dar frutos buenos. Bernabé se encargó de decirle a los apóstoles dos cosas. Miren, este hombre predica valientemente acerca de Jesús. Valientemente. Él pudo tener personas que dieran buenas referencias de Saulo en su periodo de conversión. Y número dos, él dijo, él ha expuesto hasta su vida por el evangelio. Antes quería matarnos, pero ahora él está exponiendo su vida. Los versículos anteriores nos mostraron que lo iban a matar, ¿se acuerda? Que lo tuvieron que bajar por una canasta. Él va y dice, miren, este hombre en verdad se ha arrepentido. Predica valientemente y expone su vida por causa del evangelio de Jesús. Las personas que te conocen pueden hablar así de ti, de tu vida cristiana. ¿Qué pueden decir las personas que te conocen? Si tú dices, no, yo voy a la iglesia, la gente va a decir, oiga, no, ¿sabe que sí? Yo le creo. Yo creo que Dios está haciendo algo en su vida. ¿Pasa eso hoy? O por el contrario, la gente dice, ¿en serio usted va a la iglesia? ¿En serio usted es cristiano? Yo le conté la historia en la universidad. Estamos hablando de, año, ¿eso fue qué año? No, 1600 no, que eso fue el Joe. Estamos hablando del año, 2000 algo. Y me acuerdo que estaba en el primer semestre de la universidad, entonces que usted empieza a conocer a la gente, y, oye, ¿y tú qué haces? Un día en uno de esos descansos, en un break de las clases, bajé a la cafetería de la universidad y me pedí una gaseosita. Y había una muchacha ahí, entonces, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿tú a qué te dedicas? No, yo hago tal y no sé qué. Entonces le dije, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, estoy siguiendo a Jesús en este momento de mi vida. Y sacó su cigarrillo y lo prendió y me hace, yo también. Entonces yo dije, no entiendo esto, como, amén. Gloria a Dios. Pero ¿saben una cosa? Nunca vi que esa mujer diera un testimonio de Jesús, nunca. Ella pensaba, mire, es lo diferente, ella pensaba que era una cristiana, pero sus frutos no lo demostraron, nunca. En el tiempo que estuve en la universidad, nunca. Siempre la vi en las rumbas, en las borracheras, siempre. Nunca la vi tomar una postura radical, nunca. Pero ella decía, soy cristiana, yo voy a la iglesia. Entonces, ¿qué dicen las personas de ti, de mí? O por el contrario, qué chévere. Oiga, sí, no, esa persona es diferente. Esa persona es radical, esa persona ama a Jesús y se ve en lo que hace en su vida. Hermanos, las personas que te conocen y se relacionan contigo, ¿ven un cambio? ¿Sí ven un cambio en ti? ¿Te estás esforzando por crecer en la santidad, por crecer en tu compromiso con Dios? ¿Las personas que te conocen sí ven un cambio? Si tú miras hacia atrás, el mes pasado, el año pasado, ¿has crecido espiritualmente? ¿Has crecido? ¿Ves que tu vida espiritual es mejor que la de hace un mes o el año pasado? ¿Estás creciendo espiritualmente? Las personas con las que te reunías para pecar, ¿cómo te ven hoy? ¿Como uno de ellos o como alguien que es diferente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ven? ¿Hay algún creyente comprometido con Dios que hoy pueda dar fe de tu lucha, de tu conversión? Son preguntas que debemos respondernos delante de Dios.
y debemos reflexionar, porque Saulo tuvo un proceso, y por ese proceso y por ese testimonio y por esas evidencias fue recibido en la iglesia. Fue recibido y la gente quitó su temor y su prevención de él y dijeron verdaderamente este es un hombre que valientemente da testimonio y ha expuesto su vida por causa del evangelio. Entonces, meditemos en eso. Para mí la palabra clave hoy es demuestre. Si usted quiere llevarse esa reflexión este domingo, esa es la palabra clave. Demuestre. Demuestre. Qué bueno que en estos días podamos orar con esa palabra. Señor, ayúdame a demostrarle a los demás que he tenido un encuentro contigo. Y si no he podido, ayúdame, Señor. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Así que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje que hoy nos has permitido escuchar. Y hoy tú nos invitas a que reflexionemos, Señor. Padre, gracias por tu paciencia, por tus procesos con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender de que tú nos demandas a que demostremos que en realidad hemos tenido un encuentro contigo. Saulo venía de Damasco. Saulo venía de ser un perseguidor de cristianos, pero tuvo un encuentro contigo y eso se demostró a través de este final del capítulo 9, Señor, y a lo largo de toda su vida, hasta el punto en el de morir por causa tuya, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, y por mí, y por todos, cómo necesitamos que nos ayudes a luchar genuinamente en nuestra vida cristiana, Señor. Señor, aquellos que están débiles en la fe, te suplico, fortalécelos. Aquellos que les cuesta demostrar, fortalécelos. Aquellos que aún necesitan dar pasos de madurez, ayúdales. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. También a los que se consideren firmes, ayúdales a guardar su vida, de manera que no caigan, Señor. Padre, gracias por este mensaje. Hacemos memoria de este proceso de Saulo, de cómo él demostró ese encuentro hablando constantemente de ti. Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea completamente llena de ti, Señor. Completamente, Señor. Completamente. Tu palabra dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Ayúdanos a guardarnos. Señor, que tu amor inunde cada espacio de nuestra existencia, Señor. Y que tú seas lo que abunda en nuestro corazón y que brote en nuestros labios y en nuestros hechos. Señor, ayúdanos a que también otras personas puedan asombrarse del cambio que tú haces, porque tú nos haces nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a demostrar que Jesucristo es real por medio de ese cambio que tú haces. Quiero invitarle a que ponga su mano en su corazón. Señor, mira mi corazón. Mira los deseos, las prioridades que hay allí, Señor. Y hoy te pido que por favor lo cambies. Que a partir de este día hagas de mí un siervo o una sierva en el caso de las mujeres. Una persona que constantemente, Señor, pueda demostrar que tú eres real. Que yo tuve mi desierto y me encuentro en mi Damasco. Que yo pueda demostrar que me tumbaste al suelo y que vi tu gloria, Señor. Y que no es un cuento, que no es un invento, sino que es una realidad porque mi vida lo demuestra, Señor. Toca mi corazón y ayúdame allí donde tú sabes que soy tan débil a ser fuerte, porque allí se perfecciona tu poder en mi debilidad, Señor. Señor, gracias. Gracias por escuchar nuestra oración. Ayúdame a crecer espiritualmente. Ayúdame a que cualquier maleza espiritual que haya en mi vida sea cortada por ti, por tu palabra, y poder crecer. Señor, ayúdame a orar, ayúdame a sacar cada día ese tiempo contigo para poder encontrarme y crecer, porque el que en ti permanece, lleva mucho fruto, Señor. Y también ayúdame a escudriñar tu palabra
cada día, porque allí te puedo escuchar, allí tú me hablas, porque tus ovejas te siguen y conocen tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque entiendo que en este proceso van a haber personas que no van a querer estar conmigo. Van a haber personas que no van a comprender lo que tú estás haciendo en mi vida, pero yo les amaré, les perdonaré, oraré por ellos. Aún les daré testimonio, pondré mi otra mejilla, Señor. Aún lo haré, Padre Santo. Pero qué importante que esas personas puedan ver que hay un antes y un después. Señor, dame un antes de Cristo y un después de Cristo. Dame una C y un DC, Señor, para mi vida. Señor, y ayúdame a entender la importancia de congregarme, de asistir, de ser parte de la iglesia local, de poder comprometerme, Señor, junto a otros hermanos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, Señor, cada día a permanecer, a ser un hombre y una mujer de Dios, Señor. Ayúdame a congregarme, ayúdame a servirte, ayúdame a ser un miembro activo de la iglesia, Señor. Y Padre, ayúdame a que también otros hermanos puedan hablar de mi buena reputación como cristiano, Señor. Qué importante es esto. Señor, todo por medio de Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo me da una nueva vida. Solo Cristo me hace nueva criatura. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Jesús lo hace. Y que esa luz tuya brille entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por su obra. Gloria a Dios. Finalmente, recuerden que si alguno tiene una petición de oración, por favor no duden en hacérnosla saber. Alguna necesidad de consejería, de orientación, nos agendamos, nos reunimos y podemos mirarlo. Y recuerden lo importante que son sus ofrendas. Su apoyo a la obra es muy importante para nosotros. Dice la Biblia, 2 Corintios 9, 6 al 8, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Vamos a orar por la economía de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tú derrames bendición sobre cada familia, sobre cada labor que ellos desempeñan, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas también que ellos siembran, Señor, en tu iglesia para que el evangelio sea predicado, Señor. Ayúdanos a poder llegar a más personas cada día, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas y, Señor, multiplícales a ellos en bendición y que nunca les falten todo bien que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué rico haber compartido juntos este tiempo de domingo. Un abrazo para todos. Bendiciones.